Cordial saludo, mi nombre es Ángela Cristina Montaña Rojas, docente de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de Tunja, Boyacá. A continuación voy a desarrollar la ponencia titulada Proceso investigativo en el desarrollo de estrategias que posibilitan la construcción de aprendizaje en los estudiantes de modalidad a distancia. La ponencia se presenta para el Simposio Internacional de Educación, Investigación, Pedagogía, Inclusión y Diversidad, reflexiones, experiencias, modelos, enfoques, metodologías, programas y políticas, problemas y proyectos. Proceso investigativo en el desarrollo de las estrategias que posibilitan la construcción de aprendizaje en los estudiantes de modalidad a distancia. El eje temático, ambientes de aprendizaje, las palabras claves, estilo de aprendizaje, ambientes de aprendizaje, educación a distancia, aprendizaje autónomo, formación docente, estrategias de aprendizaje y habilidades de aprendizaje junto con herramientas de aprendizaje. Básicamente esta ponencia se desarrolla bajo la metodología investigativa que se utilizó durante el proceso de investigación. El desarrollo de este trabajo de investigación orientado bajo la temática titulada Estilos de aprendizaje en la formación inicial en la modalidad a distancia tiene como propósito identificar el impacto de los estilos de aprendizaje en la formación docente en una modalidad a distancia. Esta investigación surgió de la necesidad de involucrar herramientas que contribuyan al proceso de cualificación docente en una modalidad con características particulares, ya que son estudiantes que se presentan en educación a distancia con encuentros presenciales, tutorías cada 15 días. La presente investigación tiene como objeto investigar cuál es el impacto de los estilos de aprendizaje en la formación docente de los estudiantes de la licenciatura en educación básica en modalidad a distancia de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, ubicada en la ciudad de Tunja. La problemática a investigar básicamente se orientó bajo las falencias que reflejan actualmente los estudiantes en el bajo rendimiento académico, la poca disposición para aprender y la falta de herramientas que utilizan los estudiantes que en ocasiones han convertido el ejercicio docente en una tarea de copiar y pegar sin tener claro los principios que deben caracterizar a un licenciado. También esto lo persigue la falta de autorregulación, la falta de estrategias para el desarrollo de actividades, la falta de, se puede decir que de responsabilidad de los estudiantes. El desarrollo del proceso investigativo. Básicamente hablamos de una investigación cualitativa, dado a que es una metodología que se centra a la descripción y al análisis de las conductas de los estudiantes. Con el tipo de investigación fenomenológica, los participantes y el método de selección, entonces se eligen 40 participantes de quinto semestre de la licenciatura en educación básica con características personales totalmente diferentes, dado a que son estudiantes de una modalidad a distancia que en su mayoría trabajan, algunos en labores similares al ámbito educativo y otros en labores totalmente diferentes. Los estudiantes se encuentran, oscilan entre edades de 20 a 40 años, características particulares diferentes porque en quinto semestre hay una particularidad que son estudiantes unos que vienen de primero a quinto y otros que ingresan a convenios de normales. Las características de los participantes del proceso investigativo son total 40 estudiantes, edades entre 22 y 40 años. Las especificaciones, entonces son estudiantes de quinto semestre de la licenciatura en educación básica, estudiantes de fácil acceso, ya que pertenecen al programa donde actualmente me encuentro laborando, con diferentes problemáticas que se presentan por su falta de autorregulación y estilos de aprendizaje. El tipo de investigación, ya como anteriormente lo había mencionado, estamos hablando de una investigación fenomenológica, ya que se indica en su conceptualización el estudio de los fenómenos, tal como los experimentados, vividos y percibidos en el hombre.
Igual otra característica que enmarca el desarrollo de esta investigación es dada que el énfasis primario de la fenomenología está puesto al fenómeno mismo, es decir, que lo que se presenta y revela en la particularidad, y esto no se encuentra solo en su estructura y regularidad, sino en una lógica que sería anterior a cualquier otra lógica, y más cuando cuenta con participantes de un contexto universitario y con modalidad de distancia. El método fenomenológico, entonces básicamente encontramos 4 etapas: una etapa previa, una etapa descriptiva, una etapa estructural y discusión de resultados, que más adelante desarrollaré este gráfico. Pero el método fenomenológico lo desarrollamos acá en 4 etapas. Los instrumentos de recolección de información. Entonces hablamos de 4 instrumentos. Básicamente iniciamos con una observación, un test estandarizado de Kolb, el test estandarizado de Pinterest y una entrevista. La observación participante, entonces esta se trata de una técnica de recolección de datos que tiene como propósito explorar y describir ambientes, implica adentrarse en profundidad en situaciones sociales y mantener un rol activo pendiente a los detalles, situaciones, sucesos, eventos e interacciones. Entonces, esta primera observación participante tiene la particularidad que va a ser utilizada más para describir la población y lo que nos vamos a encontrar dentro de los estudiantes de 5º semestre de la licenciatura. El test estandarizado de Kolb, que es el siguiente instrumento de recolección de información, básicamente es para revisar qué estilos de aprendizaje están desarrollando los estudiantes y corroborar si manejan o no manejan estilos de aprendizaje para el desarrollo de sus actividades. De igual manera seguimos con el test estandarizado de Pinterest, que lo decidimos desarrollar ya que vamos a revisar qué tanta autorregulación tienen los estudiantes. Finalmente nos encontramos con una entrevista el cual vamos a escoger de 10 a 15 estudiantes para corroborar que las preguntas desarrolladas en los 2 test sean de carácter afirmativo o negativo. Acá nos faltó la observación final, que esta es con el propósito de diferenciar con qué nos encontramos en la primera observación y qué hasta el momento con el desarrollo de estos test y actividades tienen hasta ahora los estudiantes. La aplicación de los instrumentos de recolección de información, básicamente volvemos al gráfico principal, donde vamos a desarrollar en una etapa previa la clarificación de los propuestos que hay en ese caso, de los presupuestos, perdón, que hay en ese caso la observación descriptiva, la identificación de la población y saber con quiénes vamos a trabajar y por qué vamos a trabajar con dicha población. La etapa descriptiva, entonces en este primer paso se trata como la elaboración y técnica o procedimiento apropiado. En un segundo paso hablamos de la realización de la observación, entrevista y cuestionarios, y en el tercer paso la elaboración de la descripción. La etapa estructural, en el primer paso entonces tenemos una lectura general de lo que se desarrolló en cuanto a la aplicación de los instrumentos de recolección de información. En el segundo paso, la delimitación de las unidades temáticas, con qué nos encontramos, qué queremos revisar y hacia dónde nos orientamos para el desarrollo de la investigación. En el tercer paso, determinamos cuál es el tema central y qué va a ser lo que va a dominar la investigación. En un cuarto paso vamos a hablar sobre la expresión del tema central en lenguaje científico. Vamos a ir más allá del tema central y vamos a buscar qué hay de ese tema y qué referentes teóricos encontramos. En un quinto paso vamos a integrar todos los temas centrales en una estructura particular para hacer la descripción. La investigación finalmente va a terminar con una discusión de resultados donde a partir del desarrollo de las etapas anteriores se puede limitar la discusión de dichos resultados según los instrumentos, los resultados y qué se encontró, comparándolo,
o haciendo una revisión teórica de lo que ya hay. Finalmente, esta metodología, porque estamos hablando de la metodología, se puede concluir que el desarrollo de la investigación se propuso con el fin de aportar a los participantes herramientas que contribuyen al mejoramiento de los procesos académicos. A partir de esto, los estudiantes se presentaron atentos al desarrollo de la investigación, mostrando una actitud agradable y altos niveles de motivación frente a las actividades que se pretendían desarrollar. Como les dije, principalmente, esta investigación parte de la metodología que se va a desarrollar. Entonces vamos hasta ahora en la recolección de información y más adelante lo que se pretende es mostrar los resultados, cómo el aprendizaje autorregulado y los estilos de aprendizaje pueden cambiar los resultados de un estudiante en modalidad de distancia, cómo estos pueden ordenar, por decirlo de alguna manera, la forma de desarrollar las actividades y aportar en la cualificación docente de estos estudiantes. Muchas gracias.